El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El Salmo 10 es una súplica en la que el salmista clama a Dios por justicia ante la opresión de los malvados. Describe cómo los malvados actúan con arrogancia, violencia e injusticia, creyendo que Dios no los ve. Sin embargo, el Salmo concluye con confianza en que Dios defenderá a los pobres, huérfanos y oprimidos, haciendo justicia y castigando al malvado. En la clase de hoy veremos cómo el Salmo 10 es un llamado a confiar en el Señor como defensor de los indefensos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanas y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y nada, quiero iniciar deseándoles un nuevo año en este día. Esta es la primera lección del año 2025, así que damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección 19 titulada El Señor es el Rey Eterno. Y estaremos trabajando el Salmo número 10, los versículos del 12 al 18. Y el texto áureo para este día es el Salmo 10, el versículo 17, que lee de la siguiente manera: El deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú los animas y les prestas atención. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es afirmar que Dios es la fuente de esperanza en tiempos de crisis. Número 2, considerar la relación entre nuestros lamentos y nuestras alabanzas a Dios. Y número 3, proclamar que Dios, quien es justo, juzgará con justicia a los malvados que oprimen a las personas pobres. Y el vocabulario para este día son los siguientes. El primero es la palabra pobre. Y en los Salmos, la palabra pobre describe mucho más que la falta de dinero. Describe a la persona que está necesitada o la persona que está afligida. También describe a la persona tan desamparada que solo puede contar con la ayuda de Dios. Cuando hablamos de la palabra malo en el contexto del Salmo 10, se refiere a una persona o un grupo de personas que actúan de manera injusta, arrogante y opresiva, desafiando la justicia de Dios y perjudicando a los más vulnerables. Este salmo describe las características del malvado, su aparente impunidad y la confianza del salmista en que Dios traerá justicia. Cuando hablamos de vejación, la vejación es el acto de vejar a otra persona, es decir, de maltratar, molestar o perseguir a alguien para hacerle daño, perjudicarle o hacerle padecer. Y en el día de hoy queremos compartir con ustedes esta lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 10, los versículos del 12 al 18, y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada. Así que les invito a que me acompañen y podamos leer la misma. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántate, Jehová Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres, porque desprecia el malo a Dios. En su corazón ha dicho: tú no habrás de pedir cuentas, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti te acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Rompe el brazo del inicuo y castiga la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra desaparecerán las naciones. El deseo de los humildes oíste, Jehová. Tú los animas y le prestas atención. Tú haces justicia al huérfano y al oprimido.
deprimido. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, oh buen Dios, que tú te glorifiques a través de esta lección. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de manera, Señor, que esta lección pueda ser de bendición a cada uno de ellos. Señor, te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia y que seas tú, Señor, tocando el corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Todo esto, mis amados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos trabajando el Salmo número 10. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en ese Salmo número 10, es importante hablar un poquito acerca de lo que es o de lo que son, ¿verdad?, el libro de los Salmos. Y ciertamente los Salmos es una colección de aproximadamente 150 poemas y cánticos. Y estos poemas y cánticos eran usados en la adoración del pueblo de Israel. Y aunque originalmente se cantaban, hoy se leen como poesía hebrea y caracterizada ciertamente, ¿verdad?, por el paralelismo entre líneas. Así que los salmos expresan alabanza, expresan súplica, expresan gratitud, expresan una reflexión espiritual. Ciertamente, siendo los salmos una gran fuente de inspiración y guía en la fe cristiana para muchos de nosotros. Todos y cada uno de nosotros valorizamos y nos encantan ciertamente el libro de los Salmos porque son muy inspiradores y nos presentan esa realidad del ser humano, ¿verdad? Porque cuando usted lee los Salmos se da cuenta que es como una montaña rusa de emociones. En un momento el salmista está en un momento donde alaba y bendice al Señor, en los momentos buenos, pero en un momento vemos al salmista en unos momentos donde parece estar triste, deprimido, y vemos que en medio de eso Dios, Él sigue afirmando que es su confianza, y así vemos entonces cómo se sigue dando esa experiencia de los salmos a través del libro. Ahora bien, este Salmo número 10 es ciertamente una reflexión muy profunda acerca de la justicia de Dios, pero también presenta una reflexión acerca de lo que es la opresión humana y la esperanza que debemos tener cada uno de los creyentes, que encuentran ciertamente en la intervención de Dios un momento de paz y de esperanza. Así que hay esperanza en medio de los momentos difíciles porque el creyente sabe que Dios va a intervenir. Así que este salmo se caracteriza por un lamento inicial que a través de un proceso de fe, escuche bien, se transforma en una declaración de confianza en la soberanía y justicia de Dios. Así que vemos que este Salmo 10 es una súplica en la que el salmista está clamando por justicia ante la opresión de esos que son malvados. Y ciertamente también vemos que el Salmo 10 describe cómo los malvados actúan. Y estos malvados actúan con arrogancia. Vemos que los malvados están actuando con violencia y de igual manera actúan con injusticia. Interesantemente, el Salmo nos presenta que estos malvados creen que Dios no los está viendo, que Dios no está al pendiente de sus acciones. Sin embargo, vemos que durante el Salmo número 10, el Salmo entonces concluye con confianza en que Dios va a defender a los pobres, a los huérfanos y a los oprimidos, y que hará Dios justicia y castigará al que es malvado. Por lo tanto, este Salmo 10 se convierte en un llamado a confiar en el Señor como el defensor de aquellos que están indefensos. Este Salmo 10 también vemos que se encuentra entre estos salmos de queja o de súplica, donde vemos que aparentemente el salmista se queja por la aparente ausencia de Dios en los tiempos de opresión y sufrimiento. Sin embargo, vemos que el texto confronta la injusticia y se enfoca en la relación entre los malvados que oprimen a los pobres y la respuesta de Dios ante esas acciones. Por lo tanto,
en el contexto bíblico, los malos que habla este salmo representan a quienes desprecian a Dios. Y ciertamente van a actuar con arrogancia, mientras que los pobres, no solamente económicamente, sino como definimos en el vocabulario, los desfavorecidos, son también personas espiritualmente necesitadas y dependientes de esa ayuda de nuestro Dios. Pero vamos a ir a los puntos claves de este salmo. Vayamos a los versículos 2 y 13. Los versículos 2 y 13 nos presentan esta queja inicial. Y el salmista vemos que está clamando a Dios. ¿Y clama para qué? Pues para que actúe en contra de aquellos malvados que están oprimiendo a los más desfavorecidos, a los más débiles. Y a pesar de la aparente ausencia de Dios que se presenta quizá en el Salmo, el salmista expresa que su fe, fíjense, su fe en que Dios está observando, está pendiente, está ahí. Y de igual manera expresa su fe que además de que Dios está observando y está pendiente y está ahí, no olvida a los que han sido oprimidos. Así que este lamento que se presenta o esta queja inicial nos revela algo. Y nos revela la honestidad de cada uno de los creyentes y cada uno de nosotros cuando llevamos nuestras dudas y temores ante Dios. En algún momento nosotros hemos pasado algún momento difícil, algún momento donde nos hemos sentido desfavorecidos, donde nos hemos sentido oprimidos. ¿Y qué mejor que ir ante el Señor? Y me encanta mucho porque el salmista acude al Señor y ora al Señor y le deja sentir cómo Él está, cómo se siente, qué hay en su corazón, cuál es su lamento. Y ciertamente me encanta porque el salmista, a través de esta expresión, nos inspira a cada uno de nosotros a que acudamos a Dios con toda honestidad, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nuestro ser. No hay nada oculto que pueda ser presentado ante nuestro Dios. Mire, no podemos ocultarle nada a nuestro Dios. Sin embargo, el salmista nos enseña que es importante ir con honestidad a Dios. Saber que podemos ir ante nuestro Señor y presentar nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inconformidades. Saber que Dios nos recibe. Y eso, mis amados hermanos, nos da seguridad de que Dios siempre nos escucha. Ahora bien, hay otro punto clave que nos presenta este salmo y es el asunto de la justicia divina. Y esto lo vemos en los versículos 14 y 15. Fíjense que el salmista describe a Dios como un amparo para los desamparados. Y la afirmación que hace el salmista es que Dios va a castigar a los malvados como parte de su justicia. Así que Dios impartirá justicia sobre aquellos que han oprimido, sobre aquellos que han hecho mal y sobre aquellos que de alguna manera han ejercido o desfavorecido a aquellos que son más desafortunados. Así que no solamente el Señor castigará a los malvados como parte de su justicia, sino que corregirá sus acciones. Y de esa manera, el Señor entonces va a vindicar a aquellos que han sido oprimidos. Fíjense, esto es importante porque esto resalta que el juicio de Dios no es venganza, sino que es un acto necesario para establecer justicia. No es que el Señor se va a vengar, no por nosotros, no, eso no es, mis amados hermanos. Nuestra oración siempre es que el Señor haga justicia y que Dios obrará siempre en justicia. Y como es la justicia de Dios, es una justicia perfecta. Y esa justicia de Dios que es perfecta, obrará de manera que tanto aquel que ha sido oprimido reciba de parte de Dios lo que necesita, pero de igual manera aquel que es opresor también reciba de Dios lo que necesita. Porque nosotros tenemos que entender que de igual manera que Dios nos ama a nosotros, también Dios ama al malvado. Y que tiene que revelarse a Él. Y que ciertamente el Señor también le ama como nos ama a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a poner
la justicia en las manos del Señor y permitirle a Dios que Dios obre, porque su justicia será siempre justicia perfecta. Otro punto que nos trae este salmo, especialmente los versículos 16 al 18, es esta transformación del salmista. Fíjense cómo la actitud del salmista cambia. Vemos que inicialmente el salmista está frustrado y de momento hay una transición de una frustración a confiar en Dios, reconociendo que Dios es el Rey eterno. Y este reconocimiento es lo que lleva obviamente al salmista a proclamar que Dios escucha el clamor de los afligidos. Y que no solamente Dios escucha, sino que Dios actúa en favor de cada uno de ellos. Así que vemos esta transición de una frustración a una confianza, reconociendo que el Dios que él sirve es un Dios que es Rey eterno. Por lo tanto, este Dios que es eterno, que es un Dios bueno, un Dios soberano, que es Rey, me escucha. Escucha el clamor de aquellos que han sido afligidos, pero también entonces este Rey eterno, justo y soberano va a actuar, va a accionar y va a accionar en favor de los menos afortunados. Por lo tanto, vemos que la fe en la soberanía divina o en la soberanía de Dios le permite al salmista pasar de la queja a la alabanza. ¿Cómo transicionamos? Quizá de una frustración que se convierte en una queja a un acto de confianza donde nuestros labios eleven a Dios una alabanza, entendiendo que servimos a un Dios soberano, que Él tiene todo bajo su control y que Él es el juez justo que hará justicia a cada una de las personas implicadas. Ahora bien, este Salmo 10 tiene unas implicaciones teológicas que me gustaría compartir con ustedes. Una de esas primeras implicaciones teológicas está el asunto de Dios como una fuente de esperanza. En otras palabras, que en los momentos de crisis, el salmista enseña que los creyentes pueden confiar en que Dios no es indiferente al sufrimiento, especialmente al sufrimiento humano, que aunque parezca a Dios que está distante, Él está presente. Que aunque parezca que Dios está distante, mira, Dios actúa en favor de su pueblo. Pero lo hace en el momento adecuado, no antes ni después. Porque el Señor siempre llega a tiempo. Por lo tanto, Dios actuará siempre en el momento adecuado. Otra implicación teológica que vemos a través de este salmo es el asunto de la relación entre el lamento y la alabanza. ¿Qué relación guarda? Bueno, este salmo demuestra que llevar nuestras quejas y dudas a Dios es parte del camino hacia un proceso de restauración espiritual. Así que no es malo ir ante el Señor con nuestras quejas, con nuestras dudas. Pero entendamos también que cuando vamos ante el Señor con nuestras dudas, con nuestras quejas, es el inicio de un camino de restauración espiritual en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante el aspecto de la honestidad. ¿Cuán honestos estamos siendo en nuestras oraciones? Porque ciertamente una oración honesta abre la puerta para que Dios transforme ese lamento nuestro en una alabanza, en una adoración. Así que hay un elemento importante y es el asunto de, mis queridos hermanos, la honestidad. Tenemos que ser honestos, sinceros en nuestras oraciones y que podamos ir ante el Señor tal y como nos sentimos, sabiendo que eso es el primer paso para que Dios inicie un proceso de transformación hermosa y de restauración hermosa en nuestras vidas. Porque ciertamente cuando comencemos a caminar en ese proceso de restauración y transformación, es que vamos a poder cambiar nuestro lamento en baile, nuestro lamento en adoración, nuestro lamento en una alabanza. Otro punto importante, otra implicación importante teológica que trae esta clase es el juicio como justicia divina. Y es que
La justicia de Dios incluye ese elemento de justicia, no solamente para los oprimidos también, sino para los malvados. Y esta justicia que Dios hace hacia los malvados no es un castigo cruel, sino es una muestra de su santidad, es una muestra del compromiso que Dios tiene con la justicia. Y además, la justicia de Dios puede motivar el arrepentimiento y la transformación de los malvados. Que era como hablábamos. Es necesario que Dios muestre su justicia y no podemos confundir esa justicia del malvado como un castigo cruel. No. Porque esa justicia de Dios llevará a aquel que es malvado a una transformación. De igual manera que lleva a nosotros a cambiar nuestro lamento en una alabanza y una adoración. Y hablamos de que el lamento comienza como un primer paso para un proceso de restauración espiritual. De igual manera para el malvado, la justicia de Dios marca el inicio de un proceso de arrepentimiento y puede motivar ciertamente a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento va a llevar a una transformación. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado acerca de cuando Dios emite su juicio a personas que ciertamente han sido personas malvadas, como dice el texto, que le han dado la espalda a Dios o que simplemente piensan que Dios jamás le va a pedir cuenta de todo lo malo que están haciendo? ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado de que Dios les alcanza con su justicia y son movidos a arrepentirse? Y hay una transformación en sus vidas y testimonios de más tenemos en nuestras congregaciones de ese acto. Otra implicación teológica que vemos aquí es el asunto de una fe madura en la soberanía de Dios. Ciertamente, la tensión entre la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos, ¿no?, nos invita a cada uno de nosotros a que desarrollemos una fe madura, a que confiemos en la bondad de Dios, aún en medio de esas circunstancias o momentos que son adversos o difíciles. Porque la confianza en el plan eterno de nuestro Dios es clave para que podamos superar cualquier frustración. Tenemos que confiar de que el plan que Dios tiene es un plan bueno, que el plan que Dios tiene para ti, que su voluntad para ti es buena, agradable y es perfecta. Y que ese plan que Dios tiene, miren, va a superar cualquier frustración que nosotros podamos tener. Por eso, mis amados hermanos, a manera de cierre, utilizando estas aplicaciones, es necesario que aprendamos a responder a las crisis con fe. Pienso que es necesario que tengamos la esperanza como una fortaleza y que en medio de las pruebas, usted y yo podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Pero de igual manera, que tengamos un compromiso con la justicia. Porque este salmo nos invita a ti y a mí a que imitemos ese carácter de Dios. Que seamos agentes de su justicia en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestra familia. Que defendamos a aquellos más frágiles y que confrontemos con la autoridad de Dios la maldad que trata de arroparnos. Pero en el nombre poderoso de Jesús, venceremos con el bien al mal. ¿Qué les parece, mis amados hermanos, si tenemos una palabra de oración? Dios de toda justicia, tú que conoces nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Líbranos, Señor, de hacer mal a los demás. Líbranos de pecar contra ti al pecar contra los demás. Escucha nuestras súplicas y aplaca nuestros temores. Enséñanos a hacer tu voluntad y a confiar en tus justos juicios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana y que tengan un día hermoso, el Día de Reyes. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.